Bueno, pues en primer lugar, agradeceros que hayáis querido contar conmigo esta tarde. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar colaborando con una entidad como es la Agencia Española de Protección de Datos, que yo considero que es increíblemente necesaria y que además hacéis una excelente labor. Voy a empezar por el título que Mar destacaba como tan potente, porque creo que hablar de empoderamiento por un lado y de datocracia por otro, algunas personas que nos estén viendo, Un placer al, escucharte. Muchas gracias. a lo mejor a algunas personas que nos están viendo en estos momentos, que están siguiendo este webinar, el hablar de empoderamiento, de que los datos por un lado nos generan empoderamiento y por otro lado eso de datocracia, que suena como si los datos nos controlasen, ¿verdad? Le puede parecer hasta un oxímoron. Y no los culpo, no culpo a todas esas personas, ¿no? Porque efectivamente vivimos en una sociedad en la que cuando estamos hablando de tecnología, muchas veces, y sobre todo especialmente cuando nos acercamos a hablar del entorno más bien público, se nos viene a la cabeza esta imagen, ¿no? El Minority Report o el gran hermano que nos está vigilando en todo momento. ¿Por qué? Pues porque generalmente tendemos a ser muy combativos y muy reivindicativos con el control que pensamos que hacen sobre nuestros datos las instituciones públicas, las ciudades, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, luego, pues paradójicamente, te vas a un montón de centros comerciales y consigues que 400.000 personas te donen el iris sus iris sin muchísimas explicaciones, ¿no? sin mucho problema. Yo, de todos los campos en los que toca el Internet de las cosas, podríamos estar hablando del mundo más consumer, donde vemos pues todos los dispositivos inteligentes que inundan nuestras casas y que, bueno, pues que nos hacen la vida más fácil o nos vigilan un poco, también a partes iguales a veces. Nuestros propios coches, los cuales también tienen políticas de privacidad que en muchísimos casos desconocemos totalmente. Yo hoy me voy a centrar en ese Internet de las cosas que está instalado en las ciudades. ¿Y por qué? Bueno, pues por varias razones. En primer lugar, porque es el campo que más conozco. Por mi posición de CEO en Libelium, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de soluciones con Internet de las cosas e inteligencia artificial con aplicación principalmente en las ciudades. Y tengo que decir que es un campo absolutamente apasionante. Bueno, pues y aquí tenemos dos noticias, ¿no? En primer lugar, el 70% de la población global va a vivir en ciudades para el año 2050 y al mismo tiempo las ciudades son responsables del 75% de las emisiones globales del CO2. Con lo cual, cuando uno atiende a la definición de Internet de las cosas, es decir, esa conectividad del mundo físico con el mundo digital, con el objeto de ser capaces de optimizar procesos y de tomar mejores decisiones, bueno, pues parece que las ciudades son un buen sitio donde optimizar todo tipo de procesos, ¿no? ¿Y de qué procesos estamos hablando? Bueno, pues en una ciudad hay un sinfín de recursos que podemos monitorizar y podemos optimizar. Podemos hablar desde las farolas inteligentes que utilicen iluminación adaptativa en función de los fenómenos atmosféricos para que pues, iluminen más o menos y ahorren de esta manera energía. Podemos también utilizar tecnología sensorial para monitorizar con exactitud las necesidades hídricas de nuestros parques y jardines. De esta manera se pueden llegar a conseguir ahorros de entre el 30 y el 50% del agua necesaria para regar, solamente sabiendo cuándo es el mejor momento para hacerlo y asegurándonos de que no nos estamos pasando. ¿Qué más podemos hacer en una ciudad? Bueno, pues podemos mejorar todo lo que hay alrededor de la movilidad. Y alrededor de la movilidad me refiero desde la propia gestión del tráfico dentro de las ciudades hasta el mero hecho de
ser capaces de encontrar una plaza de aparcamiento libre. Y me voy a detener aquí al hablar de lo que son las plazas de aparcamiento libres, porque creo que son el mejor ejemplo de lo que es una aplicación de Internet de las cosas en una ciudad, ¿no? Que tiene como esta triple vertiente. Por un lado, el intentar guiar a los conductores hasta una plaza de aparcamiento, hasta la plaza de aparcamiento libre más cercana que tengamos, pues en primer lugar mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Eso es un primer punto. En segundo lugar, tiene un compromiso con la sostenibilidad, porque si reducimos el número de coches que están circulando alrededor de nuestras ciudades buscando una plaza de aparcamiento, reducimos de una manera importante las emisiones de CO2 que tenemos y, por último, y también importante en esta triple vertiente que tienen que seguir todos los proyectos de Smart Cities en una ciudad, conseguimos incrementar los ingresos de la ciudad, porque si tenemos una serie de un parque limitado de plazas de aparcamiento que es nuestra oferta como ciudad de plazas de aparcamiento, lo que queremos es tener el máximo número de esas plazas de aparcamiento alquiladas y, por lo tanto, recibiendo un ingreso el mayor tiempo posible. Y esto se consigue si hacemos una alineación de oferta y demanda perfecta entre todas las plazas que tenemos disponibles y todas las personas que hay en estos momentos circulando alrededor. Vale. Además de todo eso, hay una parte muy importante, cada vez más importante, en la que se está hablando, que es que en las ciudades tenemos, dentro de los problemas que tenemos, uno de ellos es el de calidad de aire. Y bueno, pues no es que lo diga yo, ¿no? La Unión Europea ya ha identificado la contaminación de las ciudades como una de las causas que más pérdidas económicas generan en enfermedades, pues e incluso causantes de muertes prematuras. El incremento de alergias, el incremento de personas con asma viene derivado de unos niveles de calidad de aire que no están dentro de los límites establecidos. Hay un reto en torno a esto, pues hay un plan de acción, y es que las ciudades quieren reducir en un 90% sus emisiones de CO2 para el 2050. Y esto, que puede ser bastante ambicioso, podemos desagregarlo un poquito más, porque cuando hablamos de calidad de aire es como si, yo a veces pienso que es como si uno fuera al médico y dijese, doctor, es que estoy enferma. Ya, bueno, pero una persona puede tener diabetes o puede tener una cardiopatía o puede tener una pierna rota. Lo primero es diagnosticar el problema y después ya sabremos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa con la calidad de aire. En nuestras ciudades tenemos una colección de diferentes contaminantes, como puede ser pues, el monóxido de carbono o las partículas en suspensión o los óxidos nitrosos, los cuales sí que son contaminantes que vienen directamente producidos también por los motores de los vehículos, pero también podemos tener otros contaminantes como el dióxido de azufre o el ozono, que están más relacionados con la presencia de fábricas y de determinadas industrias cerca de nuestras ciudades. ¿Y cuál es un poco la solución o la manera de atacar este problema? Estamos hablando que tenemos, por un lado, tecnología. Por el otro lado, una problemática de calidad de aire en nuestras ciudades. También tenemos el análisis de dónde tenemos de los diferentes contaminantes que pueden estar influyendo dentro de este problema. Bueno, pues tenemos zonas de bajas emisiones. Todos estamos súper familiarizados, hay una normativa europea que dice que todas las ciudades con una población por encima de las 50.000 personas tienen que implementar una zona de bajas emisiones. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿A qué nos referimos? ¿No? Porque la ley de transición ecológica, donde esto se recoge, no dice cómo se tiene que implementar. Y ante esto, pues vemos que hay de nuevo disparidad
de pareceres, disparidad de opiniones sobre cómo debe de ser, cómo debe de implementarse esas zonas de bajas emisiones, e incluso tenemos debates muy interesantes en torno a lo justas o injustas que pueden ser estas zonas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, cuando un municipio decide peatonalizar unas determinadas calles de su ciudad o pretenden, como querían hacer en París, el restringir el tráfico al centro de la ciudad únicamente a vehículos eléctricos, pues el debate está servido. Está servido pues porque no todo el mundo a lo mejor puede tener las mismas condiciones o el mismo acceso a las mismas tecnologías y a los mismos vehículos, en definitiva, ¿no? Las personas que tienen las rentas más bajas pueden tener vehículos más antiguos que son más contaminantes y por lo tanto se ven restringidas y más penalizadas al acceder al centro de las ciudades. Con todo esto, pues tenemos que conciliar dos cosas muy importantes. Una, la parte ambiental y absolutamente necesaria, y otra, la parte más social, en la que de alguna manera tenemos que ser capaces de hacer de la manera más conveniente para la ciudadanía toda esta transición y, por otra parte, de la manera más racional también. Y aquí es donde, por suerte, tenemos que entra en juego la tecnología. Y entra en juego con una triple vertiente. Por un lado, tenemos dispositivos de IoT, dispositivos que nos pueden ayudar a medir la calidad del aire y a medir la movilidad del tráfico, a medir la cantidad de vehículos que están pasando por una determinada vía en tiempo real. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque la base de todas las decisiones que tenemos que tomar en las ciudades está fundamentada en cuántos datos somos capaces de hacer acopio. A día de hoy, en las ciudades, la contaminación ambiental se suele medir en base a los datos que nos proporcionan estaciones meteorológicas de referencia, en orden del coste de cientos de miles de euros, súper precisas, pero que tienen un coste tan elevado que las ciudades no pueden contar con una gran granularidad de ellas, ¿no? Y a lo mejor se da a veces el caso en el que una ciudad toma decisiones en el centro de su ciudad en base a los datos de contaminación que está recibiendo a kilómetros de esa zona, ¿no? Con los dispositivos de IoT no solamente podemos tener acceso a información en tiempo real de la contaminación de nuestra ciudad, sino que además, por un factor de menor coste, podemos incrementar esa granularidad de los datos y por una fracción del coste de una estación de referencia podemos inundar el centro de una ciudad para poder ser capaces de hacer acopio de más datos. Por otra parte, tenemos la inteligencia artificial, porque para mí inteligencia artificial e IoT es un binomio que no se puede entender por separado, porque el IoT nos genera datos, pero los datos per se no sirven absolutamente para nada. Necesitamos transformar esos datos en información y eso lo hacemos a través de los algoritmos de inteligencia artificial. Y por último, somos capaces a través de los gemelos digitales de modelar esa contaminación y ser capaces de incluso aplicar diferentes simulaciones, diferentes medidas dentro de la ciudad para determinar cuál sería la mejor forma de implementar esa zona de bajas emisiones. Y voy a ir con un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto que expresaba en esta diapositiva de una manera quizá un poquito más abstracta? Bueno, pues a que al final lo que buscamos es tener un mapa de calor de la contaminación ambiental de la ciudad en la que queremos implementar la zona de baja emisión, con el objetivo de medir la contaminación ambiental que tenemos,
generar el gemelo digital de esa contaminación, ser capaces de poder modelar cómo se va a comportar esa contaminación y cómo se va a mover esa mancha de calor en función de las condiciones atmosféricas y de las medidas que podamos tomar. Y permitir algo tan interesante para el municipio como esto que tenemos aquí, jugar como en un videojuego a simular las diferentes medidas que podríamos tomar en la ciudad antes de gastar un solo euro en inversión de infraestructuras. Vale, muy bien, este es mi problema, esto es lo que yo necesito hacer, ¿vale? ¿Qué sucede si yo restrinjo el tráfico rodado para siempre? Y vemos cómo se reconfigura ese mapa de calor. ¿Qué sucede si lo que hacemos es incrementar el transporte público en la zona para, de alguna manera, desincentivar que las personas utilicen su vehículo privado? Bueno, pues podemos ver otro escenario. Oye, ¿qué pasa si combino las dos cosas y hago una restricción muchísimo menos estricta, ¿no? Bueno, pues de esta manera podemos jugar, gracias a la tecnología, a modelar los escenarios futuros y ser capaces de tomar las mejores decisiones. De tal manera que podemos pasar de una situación de este tipo con una situación en la que vemos cuál es la predicción de la calidad de aire en esta ciudad una vez que se hayan implementado las medidas correspondientes. Esto lo hemos puesto en marcha no en Nueva York, no en Londres, no en París. Esto lo hemos hecho en Cartagena y me gusta que haya ejemplos de ciudades españolas donde se va a la vanguardia de la tecnología y al final el resultado ¿cuál ha sido? Pues que vamos a tener la primera supermanzana que no restringe el tráfico, el acceso a los vehículos, ¿no? Que fomenta un uso de opciones de movilidad más alternativas y más sostenibles, pero que no prohíbe. Y creo que idealmente, si esto es una posibilidad, pues es el equilibrio perfecto entre conveniencia para la ciudadanía, pero también sostenibilidad ambiental, que eso pues, es la máxima prioridad y debe de ser la máxima prioridad para todos, ¿no? Pero más allá de la parte más tecnócrata, vuelvo al título donde hablábamos de estas dos grandes palabras, empoderamiento y datocracia. Yo creo que si solamente nos quedamos en utilizar la tecnología, hablo del ámbito de las instituciones, para tomar mejores decisiones, creo que estamos perdiendo una oportunidad muy importante de hacer las cosas diferentes y de aprovechar todo el potencial que la tecnología nos brinda, ¿no? Y en este sentido tenemos de nuestro diccionario particular la palabra datocracia entendida como esa manera de tomar decisiones mucho más racionalizadas y no con ánimo de que los datos, de caer en ese dataísmo en el que al final somos gobernados por algoritmos, sino esa manera de entender que los datos deben estar disponibles para la ciudadanía para que ésta evalúe las decisiones que se están tomando. ¿Y por qué esto es importante? Pues vuelvo al ejemplo de las zonas de bajas emisiones. Es algo que a mí me admira en el mal sentido es cómo se puede ideologizar tanto en torno a algo como el cambio climático. Y es increíble como cada vez que se implementa una zona de bajas emisiones en una ciudad, pues es algo que normalmente cuando hablas con los ayuntamientos nadie está súper feliz de hacerlo, ¿no? Porque saben que va a haber una respuesta por parte de la oposición que generalmente va a ser dura, que fácilmente la ciudadanía se va a incomodar y se va a revolver y todo ello viene derivado de no entender o no argumentar suficientemente bien las cosas o quizá de tomar bien las decisiones con un fundamento en los datos, pero tal vez de no comunicarlas de una manera
eficiente. ¿Y a qué me refiero? Pues a que si en una ciudad que decide implementar su zona de bajas emisiones basada en datos, se queda ahí solamente, está desaprovechando todo el potencial que tiene de utilizar la tecnología como una nueva forma de comunicarse con la ciudadanía. Si esos datos se hacen públicos en un portal de datos abiertos, por ejemplo, a toda la ciudadanía, de tal manera que cualquiera puede ver esos KPIs, esos indicadores de cómo está evolucionando la contaminación y la calidad de aire en esa zona gracias a las medidas que se han tomado, es la mejor manera de racionalizar la decisión, pero también de acabar con cualquier fuente de debate o cualquier fuente de crítica que pueda haber. Evidentemente, la ciudadanía tiene que estar lo suficientemente alfabetizada como para entender esos datos, y también las instituciones tienen que tener la suficiente madurez como para aceptar ese grado de exposición y estar abiertas a recibir ese feedback y medir en tiempo real los resultados que están obteniendo y ser capaces de corregirlos, de corregir las medidas que se han tomado en caso de que no estén obteniendo los resultados que se están queriendo. Por lo tanto, hablamos de que convertimos este arte de recopilar datos del IoT en un círculo virtuoso en el que empezamos por la recolección de los datos, la evaluación, podemos simular la relación entre costes y beneficios de unas medidas y de otras, controlamos esa contaminación, y cuando añadimos el punto 5 y el punto 6 es cuando estamos hablando verdaderamente de datocracia. Cuando además esos datos que se han utilizado y esas decisiones que se han tomado se hacen públicas, argumentando, mostrando en qué se han estado argumentando, se construye pues ese crecimiento de la confianza ciudadana que desgraciadamente en estos momentos tan increíblemente necesaria es. Y a lo mejor en estos momentos pues hay alguna persona que me está escuchando que todo esto le está pareciendo una utopía, ¿no? Pero para demostrar que al menos a modo de pilotos o de pruebas de concepto esto es una realidad, os traigo un ejemplo real. Estas son fotos de las ciudades de Trondheim y Bergen, un proyecto en el que participó Libelium hace pues, más de 10 años, cuyo objetivo era también monitorizar la calidad de aire y las partículas en suspensión en el centro de la ciudad, y un proyecto que desde el primer momento venía acompañado de un portal de datos abiertos en el que se podían observar los datos en tiempo real que estaban obteniendo los sensores. He de decir que esto fue un piloto y estuve comprobando hace poco si encontraba la web en la que esto estaba alojado. No lo pude encontrar, pero me pareció un piloto sumamente interesante porque no solamente se limitaba a tener un mayor ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía, compartiendo todos los datos que estaban obteniendo, sino que a través del propio portal habilitaban mecanismos de consulta ciudadana, como que tenemos estas dos opciones, poner un carril bici o subsidiar el transporte público en las horas pico, por ejemplo, ¿no? Tú como habitante de esta ciudad, ¿qué preferirías? ¿No? Y tenían estuvieron experimentando con diferentes medidas para ver el impacto que podían tener, ya no solamente a nivel técnico, sino a nivel de convivencia en la sociedad. Adicionalmente, vemos que cuando las cuestiones ambientales conseguimos argumentar
y explicar de alguna manera los beneficios y las razones que nos han llevado a implementarlo, pues encontramos noticias como esta que ha pasado un poco bajo el radar, ¿no? De Sunak en Reino Unido, que encontraba un informe en el que decían que, bueno, al contrario de lo que se pretendía mostrar, pues que los vecindarios con menos tráfico y más restricciones de tráfico sí que eran populares, al contrario de lo que muchas veces se intenta pretender, ¿no? Por lo tanto, creo que es una cuestión de nuevo, de utilizar la palabra datocracia no verla con miedo, como imaginar que nuestra vida va a pasar a ser controlada por un algoritmo y por datos donde no vamos a tener nada que opinar, sino que todo lo contrario, que si somos capaces de desbloquear y poner a disposición de toda la ciudadanía esa amalgama de datos que están recopilando nuestras ciudades para tomar mejores decisiones, datos que además no suelen ser personales. No he hablado en todo este tiempo de datos que tengan naturaleza personal en ninguno de los casos. No solo vamos a ser capaces de empoderar a la ciudadanía y tener una sociedad mucho más sostenible, sino que de alguna manera como consecuencia de este virtuosismo de la datocracia, una ciudadanía que esté más informada y pueda evaluar de una manera mucho más racional a las personas que están gobernando en nuestras ciudades, pues nos conduce ineludiblemente hacia una democracia de una mayor calidad. Y esto es todo lo que tenía que contaros hoy. Muchísimas gracias por haber estado escuchando y por supuesto, encantada de atender todas las preguntas que tengáis ahora. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues en primer lugar, gracias por compartir tu visión y tus conocimientos y por ponernos todas estas ideas encima de la mesa. Y como bien comentaba Luis al principio del webinar, es el turno de las preguntas. He estado recogiendo alguna en el chat y también hay alguna mía. Empezamos directamente. Nos estaban preguntando, cuando has hablado de que los datos lleguen a los ciudadanos, estabas hablando principalmente de proyectos de ciudades inteligentes en los que quien despliega los sensores suele ser el gestor de la ciudad o del municipio y quien ofrece luego en un portal los datos abiertos y ciertas visualizaciones vuelve a ser también el gestor. Entonces, como curiosidad, nos preguntaban por aquí si tú conoces, si tienes alguna experiencia con algún proyecto de este estilo donde sean los ciudadanos los que desplieguen los sensores o donde los datos lleguen directamente a los ciudadanos sin tener que pasar por el gestor, que necesariamente va a tener la tentación, al menos, de ofrecerles de una determinada manera, de que se puedan visualizar de una determinada manera. Sí. Entonces, ¿tienes experiencia en proyectos ciudadanos desde el principio, donde sean los propios ciudadanos los que desplieguen los sensores o los datos lleguen directamente a los propios ciudadanos? Sí, tengo en la cabeza dos tipos de iniciativas, ¿vale? Y además, un par de ellas relacionadas con la parte de calidad de aire y otra con la radiación nuclear. En el caso de la contaminación del aire, ha habido un par de iniciativas. Una de ellas se llamaba Air Quality Egg, que fomentaba la distribución de sensores de gases de muy, muy bajito coste para que fueran efectivamente instalados por la ciudadanía y que generasen una red alternativa de datos. ¿Con qué finalidad? Pues precisamente con esta que estamos comentando, ¿no? Con la de decir, bueno, es que si yo comparto las notas con las que me vais a evaluar, de alguna manera tengo una motivación aquí especial, ¿no? Bueno, pues en estos casos
la verdad es que la teoría era muy buena, pero ¿qué sucedió? Que cuando hablamos concretamente de sensores de gases para medir la calidad del aire, los sensores de muy, muy bajo coste, que son asumibles y asequibles para la ciudadanía, generalmente no suelen tener una calidad adecuada. Y el problema de este proyecto en concreto fue que empezó a recibir críticas por parte de expertos en medio ambiente que hablaban de que, bueno, realmente sí, estos datos no tendrían ninguna intervención por parte de las instituciones, pero que las medidas que estaban recopilando tampoco podían darse por válidas, ¿no? Y digamos que perdió cierto crédito. Otra experiencia en la que sí que estuvimos involucrados desde Libelium de una manera más directa fue durante el tsunami de Fukushima, cuando se empezaron a detectar niveles de radiación al otro lado del Pacífico, en las costas de San Francisco, ¿no? Y bueno, había una zona de exclusión de apenas 10-12 kilómetros alrededor de la central nuclear de Fukushima, lo cual te genera cierto nerviosismo en cuanto a, bueno, ¿qué información estamos teniendo? ¿Esto es seguro o no es seguro? Y aquí vivimos una experiencia que para mí, a día de hoy, han pasado un montón de años, sigue siendo la experiencia más potente y más inspiradora que he vivido en torno a las ciudades inteligentes, porque, bueno, pues nosotros por nuestra parte decidimos hacer medidores medidores Geiger para medir la radiación nuclear y enviarlos a un hackerspace para que los pudieran repartir entre diferentes personas. Por supuesto, no era un producto totalmente terminado, era un prototipo, era algo que muy maker, ¿no? Esta filosofía de cacharrear en casa. Y ya está, ese fue nuestro trabajo, hasta ahí, ya está. Resulta que al cabo de 3 semanas nos encontramos que en Internet las personas que habían recibido uno de estos dispositivos o aquellas que tenían acceso a un medidor pues, de otro vendor o de otra iniciativa similar, todas estaban volcando todos los datos en una herramienta que se llamaba Pachubi, que es pues, como un Google Maps, ¿vale? Era como un Google Maps y estaban generando un mapa en tiempo real totalmente independiente tanto de la empresa, de la empresa que gestionaba la central nuclear, como de los gobiernos e incluso de los medios de comunicación. Era pura ciudadanía. ¿El mecanismo de control de daños? Bueno, pues en este caso, como había gente que también tenía medidores profesionales y que los estaba introduciendo también en la red, funcionaba de alguna manera como funciona el mecanismo de validación de datos en Wikipedia. Cuando todos somos editores y a la vez revisores, pues si yo intento inyectar en una determinada zona un montón de datos que no tienen nada que ver con las mediciones de los dispositivos que hay alrededor, alguien inevitablemente va a decir error, ¿no? Y me van a detectar ahí. Creo que es el control de los datos y el aseguramiento de la integridad de los mismos, que lo que sale del dispositivo es lo que yo estoy viendo en la pantalla, es algo que podemos asegurar hoy en día con tecnologías como blockchain, por ejemplo. Por lo tanto, creo que existen mecanismos para que podamos implementar esa seguridad en los datos, esa integridad en los datos y no dudemos de lo que nos están enseñando. En relación con esto, teníamos también una pregunta. Siempre hay cierta sospecha alrededor de los dispositivos en proyectos IoT, sobre todo los de bajo coste, porque muchas veces el tema del bajo coste se usa como excusa o como explicación para sacrificar ciertas funcionalidades a lo mejor de seguridad, utilizando cifrados más débiles que los que se utilizan en sistemas más potentes a nivel CPU o memoria, o desde el punto de vista de privacidad, pues recurriendo al almacenamiento en servicios en la nube que a lo mejor no están convenientemente protegidos. Entonces, ¿cómo percibes tú
esa sospecha alrededor de los dispositivos IoT, sobre todo de bajo coste, de que ese bajo coste muchas veces se usa como excusa para sacrificar ciertas funcionalidades en los dos lados, en el de los fabricantes, es decir, hasta qué punto son conscientes de que hay que avanzar más la tecnología y utilizar cosas que ya están probadas para mejorar esos niveles de seguridad y privacidad, hasta qué punto los usuarios tienen esa percepción o esa sospecha o les parece lógico que se hagan esos sacrificios o cada vez más reclaman que los productos estén certificados o validados o lleven algún sello de que se cumplen unos mínimos. Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta y creo que hay diferentes ángulos para atacarla, ¿no? La verdad es que mi experiencia profesional, muchas veces hemos visto cómo el IoT ha sido un mercado que ha pasado por una etapa inmadura en la que ha habido muchas pruebas de concepto. Yo cuando le explico a alguien qué es una prueba de concepto, recurro al símil con un piso piloto. Cuando tú vas a ver un piso piloto, tú no empiezas la visita en la puerta que te explican, mira, lo primero, la puerta blindada, fíjate la cerradura, tiene un bombín anti-bumping y tal. No, ¿verdad? Generalmente no hay ni puerta. Te enseñan, mira qué bonitos son los azulejos del baño, mira los electrodomésticos que son que tienen la máxima certificación de eficiencia energética, mira qué espacioso, etcétera, etcétera. Pero tú das por hecho que el día que te entreguen el piso, por supuesto que hay una llave, por supuesto que eso está cerrado, ¿no? Muchas veces lo que ocurre en las pruebas de concepto es que se da por hecho que, pues bueno, que el implementar esos mecanismos de seguridad a veces para una prueba de concepto pues se obvian en pro de la rapidez, en pro del ahorro de costes de desarrollo y no siempre se terminan implementando de manera correcta en lo que son los proyectos en producción, ¿vale? Pero más allá de eso, yo diría que no es una razón de... No hay más allá que el hablar de una excusa de bajo coste en pro de la seguridad, ¿no? Porque, bueno, pues también podríamos decir que el bajo coste puede ser una excusa para obtener datos de poca calidad, ¿no? Pues datos de sensores que apenas, que no tienen una buena precisión y demás. Es que hay veces que el propio modelo de negocio es diferente y te digo, hay una empresa del este, no recuerdo ahora si es Eslovaquia, Polonia, no recuerdo ahora, que se llama Teli, que está regalando televisores directamente. Hemos pasado de sospechar que las Smart TVs vendían los datos que recopilaban de sus usuarios a un punto en el que, y saber que por eso, que gracias a eso los precios de las televisiones han bajado tanto en los últimos años, pues porque el modelo de negocio directamente cambia. No es que no implementen los mecanismos de privacidad, es que directamente cambia el modelo de negocio. Pues tenemos este ejemplo de Teli, que es un modelo de negocio en el que directamente tú te inscribes y si eres elegible recibes de una manera totalmente gratuita en tu casa una televisión. Claro, tienes que aceptar que viene con micrófono, que viene con cámara, que van a estar registrando lo que navegues a través de esa televisión, todo lo que veas y que, por supuesto, si en algún momento intentas anular esos mecanismos de hacer acopio de datos, te van a penalizar y te van a enviar un coste. Y esto se hace de una manera muy proactiva, no es que, porque evidentemente cuando alguien te regala una televisión, tú dices, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Dónde está la contrapartida, no? Y yo creo que es el mejor ejemplo el hecho de que existan iniciativas así que agotan en cuestión de horas
la lista de espera de gente que está dispuesta a registrarse en pro de, y sabiendo que, bueno, pues que va a estar vendiendo todos los datos de lo que pasa en su casa, en su hogar, por algo que tiene un equivalente a un coste a, no sé, 500 euros, creo que es el coste alternativo que le dan, pues es muy, muy llamativo, ¿no? Casi tanto como los 80 euros que te daban por donar el iris de tu cara. ¿Cómo ves el mundo de las certificaciones en Europa ahora para todo el tema de dispositivos IoT, certificaciones, sellos, requisitos mínimos? ¿Es suficiente lo que ya hay o lo que hay en cartera desde el punto de vista de regulación o faltan cosas desde tu experiencia? Mira, a mí lo que me falta es que la regulación llegue a obligar a que las políticas de privacidad sean legibles, sean cortas y sean entendibles. Si tienes que, si tenemos una regulación que por supuesto es absolutamente necesaria, pero que al final permite, con la trampa de recoger tu consentimiento, que ese consentimiento no quede claro o no sea conveniente de analizar, creo que esa es la parte que más nos falta, ¿no? Pienso que, bueno, pues Europa, si hay algo que sabe hacer bien es regular. Creo que tenemos unas excelentes bases, pero a mí lo que me falta es el que la ciudadanía de a pie tenga una mayor alfabetización digital. ¿Y a qué me refiero? Pues a que no basta con darle a aceptar todas las cookies, sino a entender a qué nos referimos con eso, ¿no? Si la regulación dice usted sitio web tiene que dar la opción de configurar las cookies que está recogiendo, pero luego el mecanismo de rechazarlas o el entender exactamente eso a qué se refiere no está claro por parte de la ciudadanía, pues no estamos llegando a todo el límite que tendríamos que hacer, ¿no? Y bueno, pues hay iniciativas que hablan de sustituir o complementar las políticas de privacidad con etiquetas similares a las nutricionales, donde de un vistazo súper sencillo, pues yo me compro un asistente de voz para mi casa y sin tener que leerme 80 páginas de lenguaje legal que no entiendo, pues yo vea rápidamente, pues mira, esto recopila cámara, micrófono y tal, y lo procesa ¿dónde? ¿En el dispositivo o en la nube? Y en la nube luego se borra o se queda. ¿Y esto se comparte o no se comparte? ¿Y con quién? ¿Y si me arrepiento, qué pasa? ¿No? Pues creo que esto se puede esquematizar muchísimo más y se debería hacer, ¿no? Y nos falta también labor de concienciación. Un símil que yo pongo muchas veces es el de las drogas. Las drogas no son legales, el consumo de drogas y la venta de drogas no es legal y aún así tenemos un montón de campañas de concienciación en las aulas para explicarle a la juventud pues por qué esto no se debe consumir, cuáles son los riesgos, por qué deben de tener cuidado, etcétera, etcétera, porque asumimos que la regulación por sí sola no es suficiente. Bueno, pues yo creo que pasa lo mismo con esto. La regulación nos protege, pero tenemos que evolucionar también ese nivel de alfabetización digital en la sociedad, pues para que podamos estar realmente protegidos con esta regulación. Has mencionado ahora el concepto de riesgo y hablabas también en tu ponencia de la relación que hay hoy en día entre IoT e inteligencia artificial. Entonces, las nuevas regulaciones alrededor de la inteligencia artificial hablan de evaluaciones de impacto y hablan de riesgo sistémico y hablan de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, no sé si este tipo de evaluaciones de impacto se suelen llevar a cabo en los proyectos IoT.
sobre todo en los proyectos IoT, donde hay una combinación del IoT con la inteligencia artificial. Es decir, ¿hasta qué punto en los proyectos en los que participáis hacen estas evaluaciones de impacto? ¿Se mira qué podría llegar a pasar y qué impacto tendría eso para los derechos y libertades de los ciudadanos? Luego, ¿ese tipo de análisis se ponen a disposición solo de los gestores del proyecto o son más abiertos? ¿Se ponen a disposición de la ciudadanía? Pues mira, respuesta corta, a priori no, escasamente, ¿vale? También es cierto que el tipo de proyectos en los que nosotros participamos no recogen datos de un carácter sensible como sería, pues, yo qué sé, el procesar datos médicos o datos de salud de una persona para cruzarlo con las potenciales primas de riesgo en una aseguradora, ¿no? Pero sí que es cierto que está empezando a haber iniciativas en torno a todos los proyectos que están surgiendo dentro del espectro de los espacios de datos, donde venimos a generar ese marco de compartir los datos, donde podamos tener datos federados, donde los podamos tener compartidos entre diferentes entidades, podamos proteger esa integridad de la que hablábamos antes, donde sí que se está empezando a escuchar el tener en cuenta todo este tipo de riesgos, ¿no? También he de decir, a veces le pedimos, creo que es muy necesario pensar más y que eso es por si acaso que más vale un por si acaso que un quien lo hubiera dicho, ¿no? Y ser capaces de adelantarnos a los riesgos que podamos encontrarnos. Pero, por ejemplo, por dar un punto un poco provocador o polémico, este verano salió una normativa de la ciudad de Nueva York donde obligaban a que todas aquellas empresas que estuviesen realizando selecciones de personal a través de un algoritmo de inteligencia artificial, pues los sometieran a examen, explicasen perfectamente cuáles eran los criterios, lo tuvieran sujeto a auditorías externas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo ahí me preguntaba, es decir, es curioso que estemos hablando del riesgo que supone para los derechos y las libertades la tecnología, cuando nunca he oído de una iniciativa que diga para trabajar en recursos humanos, en reclutamiento, una persona debe pasar una certificación que asegure que esta persona está libre de sesgos, es una persona imparcial, no tiene nunca conflictos de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco paradójico, si me lo permites. Sí, bueno, aquí quizás puntualizar que aunque en un proyecto no se recojan categorías especiales de datos, es decir, aunque no se recojan datos de salud o datos biométricos o datos genéticos, esto no significa que el proyecto esté exento de riesgos para derechos y libertades, porque, no, claro. Claro, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, datos de un contador de la luz y esos datos del contador de la luz te permiten saber que en ese domicilio vive una única persona, que es una persona mayor, y puedes saber cuándo está de vacaciones o a qué hora se acuesta o a qué hora se levanta, y eso puede implicar unos riesgos independientemente de que puedan parecer datos inocentes. Totalmente. Mira, en 2013, es que justo ese ejemplo que acabas de dar es es una pregunta que hice yo en una conferencia en California hace 10 años por el proyecto Green Button. Era un proyecto de la iniciativa Obama donde los datos que generaban todas las utilities, los datos de los contadores, justo lo que acabas de decir tú, se ponían a disposición de terceras empresas a modo de marketplace para que cualquiera pudiera acceder a esos juegos de datos y, pues bueno, si tú querías te pudiera ofrecer servicios. Por ejemplo, pues, oye Marta, tu consumo es excesivo por las noches, cámbiate de tarifa, o parece que tienes un consumo de electricidad superior al de toda tu manzana
tal vez ahí hay alguna ineficiencia o algo así, ¿no? Y yo precisamente en aquel momento me horroricé porque dije, bueno, pero estos son datos aparentemente inocentes, pero esconden mucho a través de ahí, ¿no? Y me acuerdo de decir este ejemplo, de decir, pero ¿se puede saber cuando una persona está dentro y fuera de casa y se puede utilizar para robarle? Y me acuerdo que la persona que estaba presentando se echó a reír y dijo, hombre, pero si tenemos una europea en la sala, saludamos todos a la europea de la sala, ¿no? Y lo que me dijo un poco fue, ¿y no crees que habría maneras más baratas de saber y menos rebuscadas de obtener la misma información, ¿no? Un poco una respuesta un tanto nihilista, como de aceptación de aceptación de la privacidad ha muerto, deja de darle vueltas, ¿no? También estábamos en pleno auge de las redes sociales, el propio Zuckerberg había declarado que eso de la privacidad ya era una cosa del pasado y lo más importante, Edward Snowden todavía no había tirado de la manta. Y todavía no habíamos llegado a ese punto. Pero sí, coincido, no sabes cuánto y no sabes cómo me gusta que hayas sacado ese ejemplo. Desde tu punto de vista y en tu experiencia, Alicia, ¿qué tipo de medidas son más habituales para garantizar el cumplimiento del GDPR en los proyectos IoT? Nos preguntaban, por ejemplo, por el tema de ejercicio de derechos. ¿Cómo se suele garantizar en proyectos de ciudades inteligentes, por ejemplo, el derecho de acceso o el derecho de rectificación? ¿Cómo se suele incorporar en esos proyectos el principio de protección de datos desde el diseño? ¿Qué es más frecuente? ¿Qué se maneja más en IoT? Bueno, pues generalmente lo que nosotros nos hemos encontrado es que para la parte de la ciudadanía habiliten un típico buzón donde uno puede ejercer esos derechos de rectificación. Ten en cuenta que en nuestro caso concreto estamos hablando de dispositivos que además en nuestro caso pues están instalados en la vía pública y no están asociados a un contador de la luz de un domicilio particular, sino la calidad de agua de un canal en la ciudad o el diferente o la propia contaminación que hay en la vía pública, ¿no? En esos casos es que la naturaleza de los datos no es de carácter personal, ¿no? Entonces, el propio productor de ese dispositivo, pues de ese dato es el propio dispositivo, con lo cual no existe ese mecanismo, no en los casos en los que nosotros nos hemos encontrado. Sí, hay quizás en ciudades inteligentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tráfico sí que es más delicado, ¿no? Pero entiendo que en ese tipo de proyectos tenéis menos experiencia. Claro, es que en el momento en el que uno se mete con cámaras, por ejemplo, y con toda la parte de visión por computador, no se está... estás directamente recopilando datos personales, pero no es el objeto de los datos que nosotros recopilamos. Sí que hemos participado en proyectos en los que hemos estado haciendo monitorización de personas a través de algoritmos heurísticos, detectando las huellas Bluetooth de los móviles y para garantizar el cumplimiento de GDPR, lo que hemos hecho ha sido siempre anonimizar todos esos datos, de manera que ni siquiera se pueda detectar que este dispositivo con esta huella es el mismo que el que tenemos aquí en este otro punto. Y ya para terminar y no abusar de ti, me estaban preguntando, sí que tenéis experiencia en general en proyectos de ciudades inteligentes. Entonces, desde tu punto de vista, estos proyectos de ciudades inteligentes, ¿cuáles son los riesgos más importantes que implican para los ciudadanos desde el punto de vista de protección de datos y privacidad? ¿Con qué tipo de
escenarios te has encontrado? Nos has contado el ejemplo de los contadores inteligentes, ¿no? ¿En qué otras situaciones te has visto en proyectos, en foros, en reuniones, donde hayas percibido que ciertos riesgos son especialmente significativos o muy frecuentes, que se repiten prácticamente siempre en ciudades inteligentes, desde ese punto de vista de la protección de datos? Mira, recuerdo que en una reunión que estuve una vez en un evento del World Economic Forum en San Francisco, pues esa misma semana se había prohibido el uso de las imágenes de las cámaras de seguridad que había en la ciudad a las autoridades de seguridad, ¿no? A la policía. Y con un lapso de tiempo muy, muy breve, en Londres se había reforzado que sin ningún problema, que se seguía apoyando el que se compartiese toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues había ese debate. Y recuerdo que estábamos todos hablando y todo el mundo estaba hablando de riesgos que podían suceder, ¿no? Es que, claro, imagínate, si quieres vigilar a una persona, es que tú imagínate una víctima de violencia de género, que su maltratador pudiera acceder a estas imágenes, es que realmente puedes llegar a seguir y perseguir a una persona dentro de una ciudad a través del circuito de cámaras de televisión, lo cual es increíble, ¿no? Y de repente, una persona que estaba medio apartada del grupo, sí empezó a hablar, no sabíamos si con nosotros o para ella misma, empezó a decir, mi padre tiene Alzheimer. Y un día que se perdió y nos costó un montón de rato encontrarlo. Pues mira, en ese caso, hubiera estado bien tener un sistema de este tipo para localizarlo, ¿no? Y automáticamente es como si tuviéramos todos un botón. La gente empezó, todo el mundo, a cambiar el chip y a pensar pues en un secuestro, en un niño que se pierde, en cómo el tener acceso a todas esas imágenes puede tener un buen uso, ¿no? Entonces, un poco cuál fue el aprendizaje de todo esto es que realmente no se trataba de cuestionar si el riesgo existía porque existía la tecnología o no, sino del uso que se hacía de esa tecnología, ¿no? Y que quizá, aquí teníamos el debate servido, ¿no? En torno a qué es mejor, poder tener la parte positiva e intentar construir toda una serie de salvaguardas para garantizar que no se utilizan con fines negativos o, oye, directamente es que no compensa, ¿no? Esa invasión de privacidad constante en pro de que en alguna ocasión puntual se pueda utilizar en positivo, pues no compensa, ¿no? Creo que es más un debate moral, si me permites decirlo, en estos momentos que a nivel técnico, incluso regulatorio. Bueno, ahí las evaluaciones de impacto que comentábamos antes son esenciales, es decir, no se pueden tomar ese tipo de decisiones o tener ese tipo de debates sin saber realmente qué riesgos están corriendo y qué impactos podría tener el proyecto en concreto sobre derechos y libertades. Primero hay que hacer la evaluación de impacto y ya con esa información es como se puede saber, ¿no? Si es proporcional el tratamiento que se está proponiendo, si es necesario, etcétera. Muy bien, pues creo que más o menos están todas las preguntas planteadas. Muchísimas gracias a los asistentes al webinar por estar ahí conectados. Muchas gracias también por enviarnos preguntas para compartir con la ponente. Y de nuevo, muchas gracias, Alicia. Veo que está la directora conectada, así que le cedo la palabra por si quiere despedir ella el webinar. Bueno, solo dar las gracias a todos los asistentes en España y en Iberoamérica y gracias, Alicia, por los ejemplos tan prácticos que has puesto. Muchas gracias. Gracias.